Amigos de Sinfonía de Motores, pues aquí estamos como todos los lunes, post carrera, post Gran Premio de Fórmula 1 para en caliente todavía analizar, hacer nuestro primer análisis antes del gran análisis o el más extenso, digamos, con imágenes y demás que hacemos todos los sábados en Sinfonía de Motores en Teleamazonas. Pero bueno, siempre es importante comentar rápidamente nuestro punto de vista de lo que sucedió en esta 14ª válida del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría, con lo cual pues se marca ahora sí un largo descanso durante todo el mes de agosto. Una carrera semana seguida luego de lo que habíamos tenido en Spa-Francorchamps, es decir que la Fórmula 1 se fue de un circuito rápido ahora a uno de los más trabados, ¿no? Que se les domina circuito Mickey Mouse, una especie de Mónaco podríamos decir, pero claro con curvas mucho más rápidas. Entonces la posición de salida significaba bastante o mucho más que en cualquier otro circuito, porque arrancando adelante y salir primero de la primera curva pues ya garantiza de alguna manera, si todo sale bien, la victoria. Y tendríamos que iniciar este análisis pues recordando lo que pasó en la quali del día sábado, que fue realmente extraordinaria. Por primera vez en la historia de la Fórmula 1 pues los 10 primeros estuvieron tan apretados. Y por otra parte, pues los 6 primeros, es impresionante, ¿no? Como entre Leclerc y Lance Stroll, sexto, había apenas una décima de segundo. Esto no se ha dado en el pasado nunca. Primero, además, con un Charles Leclerc que sorprendió a todos, con una quali en la Q3 complicada, en la Q2 complicada, pero ya sabemos cómo es Charles. Y cuando las papas queman a la hora del té se mandó un vueltón y logró arañar esa pole position, arañar por escasas 26 milésimas de segundo sobre Oscar Piastri, se la ganó. Y no solo eso, sino que sobre Lando Norris fueron además 43 milésimas, si mi memoria no me falla, el tercer mejor ubicado, es decir, el Ferrari superándole, ganándole a los dos McLaren. Y además, 58 milésimas me parece también sobre George Russell. Es decir que estamos hablando de media décima de segundo entre los 4 primeros. Y otra media décima más entre los dos Aston Martin, que estuvieron quinto Alonso y sexto Lance Stroll. Separados ellos dos por apenas 8 milésimas de segundo. Es decir, una cosa nunca antes vista en la Fórmula 1, y lo cual habla a las claras de lo pareja que es hoy por hoy la F1. Sí, en carrera lamentablemente McLaren está en otro planeta, pero y en ritmo de carrera ya la cosa cambia, porque empecemos por ahí entonces con el tema de los Aston Martin, tan cercanos, ¿no? A una décima de poder hacer la pole, tanto Alonso como Lance Stroll. ¿Quién dice que Lance Stroll no es un buen piloto? Ahí lo tienen, claro. Alonso ya tiene sus años, ¿no? 43 años, ya no es el mismo de antes. Pero Stroll está ahí y le hace un juego similar, ¿no? Entonces, pensar que Lance Stroll solo está en Fórmula 1 porque su papá es dueño del equipo Aston Martin o medio dueño del equipo Aston Martin resulta un poco injusto. Tiene su mérito, sí, no es un piloto top, pero es un gran piloto. No por nada ganó la Fórmula 3 europea y eso no lo hace cualquiera. Pero volviendo al tema, claro, uno se pregunta, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué en carrera no estuvieron igual de rápidos? Se fueron para atrás. De todas maneras terminan quinto Alonso y séptimo Stroll, pero ya muy lejos, ¿no? Muchos segundos atrás en relación a lo que se vio en la quali. Claro, lo que sucede es que el Aston Martin está muy bien ahora para una vuelta, es rápido a una vuelta. Este circuito que tiene curvas de baja y media velocidad le vienen muy bien al AMR 25 con mucha carga aerodinámica, no así las curvas de alta velocidad de los circuitos rápidos. Ahí es donde patalea el Aston Martin y bueno, sus evoluciones trabajaron bien acá en Hungría, lo hicieron muy bien y es así como estuvieron ahí casi para hacer la pole también en la quali, y en carrera sí se fueron para atrás, ya no fueron protagonistas, pero de todas maneras un excelente quinto puesto para Alonso, lo mejor en lo que va del año para él, y pues séptimo para Lance Stroll.
En el medio, pues de los dos terminó Gabriel Bortoleto haciendo una carrera extraordinaria. Nuevamente el brasileño, otra vez en los puntos, sexto lugar. Vean ustedes, qué bien Sauber, qué bien Bortoleto, porque ahora la verdad el que está brillando por su ausencia entre el top 10, que los tenía ya acostumbrados, es Nico Hülkenberg, ¿no? Su compañero de equipo, el veterano Nico Hülkenberg, y que tanto hemos ponderado de que se trata de un extraordinario piloto, pero también está en sus 37 años, entonces ya no es el mismo de antes y es normal ya que Bortoleto le esté ganando. Se tomó su tiempo Bortoleto para ya ser un piloto de lo que se esperaba de él, ¿no? Un campeón de la Fórmula 2, empezó dubitativo, como lo analizábamos en Sinfonía de Motores en Teleamazonas el sábado anterior, pero cada vez está mejor y ahora también se mandó tremenda carrera. Así que bueno, pasábamos de esa quali extraordinaria y ya analizamos un poco Aston Martin, el Sauber de Bortoleto, pero claro, lo más importante es qué pasó adelante. Vamos primero con el tema de Ferrari. Caramba, ¿qué tiene que hacer Charles Leclerc para que las cosas le salgan bien? Es difícil entender a veces. Esta mala fortuna, estas cosas negativas que a veces pasan y se ensañan con algunos pilotos, como era en el pasado Nigel Mansell, que bueno, de todas maneras al final Nigel pudo ser campeón del mundo, ¿no? Después de tantos años y de tantos problemas y situaciones raras que le sucedían. Y después otro fue Jean Alesi, el francés, llamado a ser el sucesor de Alain Prost. Solo pudo ganar una carrera. ¿Y cuántas veces estando ganando, perdón? Y ahora pasa algo muy similar con Charles Leclerc, ¿no? Él se manda esta vuelta extraordinaria en calificación, sorprende a todo el mundo, larga en pole position, toma la punta, llega primero a la primera curva, sale de ahí adelante, le saca 3 segundos de ventaja a Oscar Piastri, que venía segundo, y ahí se mantiene, lo mantiene a raya entre 3 segundos, 2.5, 3 segundos, hasta la primera entrada a boxes. La primera entrada a boxes, claro, Piastri entra primero a tratar de hacer el famoso undercut, es decir, regresar a la pista con llantas nuevas y con esas llantas nuevas mandarse una tremenda vuelta y descontarle tiempo en este caso a Leclerc. Pero Ferrari reacciona inmediatamente, a vuelta seguida le dicen entra a Leclerc, claro, cuando sale pues lo tiene ahí encima a Norris, redujo la diferencia a 1.2 segundos, pero Leclerc vuelve a acelerar, vuelve a aumentar el ritmo, se lo vuelve a sacar de encima, se coloca al frente lo mismo, entre 2 segundos, 2.2, 2.8, 3 segundos. La diferencia, es decir, la carrera la tenía prácticamente ganada. Esto hasta que llega la segunda detención en pits, que también resulta muy buena, no pasa nada. Entró Piastri en una vuelta, a la siguiente entró Leclerc, la diferencia se redujo un poco, pero ya inmediatamente, pocas vueltas después, el ritmo del Ferrari empieza a decaer y se va al diablo, como se dice vulgarmente, y sepan pues disculpar ustedes. El Ferrari se vuelve 2 segundos por vuelta más lento, eso le significa perder el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar frente a Russell en la parte final de la carrera. Y si hubiesen habido otras tantas vueltas más, Alonso también lo hubiese pasado, que venía en quinta posición. Ferrari hasta ahora no ha dicho oficialmente cuál fue el daño en el auto, pero evidentemente hubo un daño en el chasis. Ferrari hizo un pequeño ajuste en la presión de aire del segundo juego, o sea, el tercero vendría a ser en la carrera, en el segundo cambio de neumáticos. Le subieron la presión de aire para evitar que golpeara demasiado la tabla acrílica que tienen debajo. Ustedes recuerdan que no puede desgastarse más del 10% y que a Ferrari ya le había significado una descalificación en China, recordarán ustedes, a los dos, a Leclerc y a Hamilton. Entonces le subieron un poco la presión para que el auto no estuviera tan bajo. Dicen que también le bajaron un poquito la potencia desde los pits al motor, pero eso no debía ser la razón para que el Ferrari de Leclerc pierda 2 segundos por vuelta y le cueste la carrera y hasta el podio, lamentablemente para Charles. Él se quejó amargamente en el radio y se quejó ante el equipo que no trabajaban bien, que la estrategia, pero la estrategia fue la correcta, hicieron todo bien. De hecho, Leclerc después de la carrera se retractó de lo que había dicho en contra de su equipo, porque
se hizo lo que se tenía que hacer. El que falló ahora fue el carro, el chasis del auto, ni siquiera el motor, nada, el chasis. ¿Qué habrá sucedido en el chasis para que se haya vuelto inmanejable y sobre todo se haya vuelto muy lento? Ojalá lo sepamos de aquí a unos días y Ferrari pase un comunicado oficial contando qué es lo que exactamente sucedió. Yo creo que no va a suceder, hay cosas que se las guardan, pero como decíamos, ojalá. Y detrás, pues, o mejor dicho, antes de ir con los McLaren, pues lo de Lewis Hamilton también es patético, ¿no? Personalmente a mí me da pena lo que está pasando con Lewis. La está pasando muy mal con Ferrari, nosotros ya lo hemos analizado. Yo no creo particularmente, hablo en primera persona, mi opinión es que no es un tema de que Lewis esté desmotivado, lo que está es frustrado, pero el tema con Lewis es que ya no es el mismo de antes, tan simple como eso. Ya le llegó la edad, ese instinto de conservación que de repente florece, aumenta en el ser humano, a unos más rápido, a otros más temprano. A Lewis ya le llegó. No olvidemos que desde el año pasado él pataleaba con Russell y ahora a Leclerc no lo ve. Terminó a una vuelta, clasificó 12 y terminó 12 la carrera, a una vuelta de los punteros. ¿Se imaginan la frustración para Lewis? Y después de la quali, él dijo en los micrófonos, soy un inútil, I'm useless for the team, soy un inútil, no sirvo para el equipo y quizás deben buscar otro piloto. Vean ustedes a qué nivel se da cuenta Lewis que el que está fallando es él, porque él dice, el otro Ferrari está en pole position. No, el problema no es el auto, el problema soy yo. Soy un inútil, quizás el equipo debe buscar otro piloto. Eso es lo que finalmente dijo. Y terminada la carrera no dijo nada más, en cada entrevista era más de lo mismo, no dijo nada más. Es decir, que el pobre Lewis la está pasando mal. Yo veo muy difícil que él se pueda recuperar de esto porque ya es él, es su naturaleza humana a los 40 años detrás de un bólido de estos en que ya no es el mismo de antes. Y estamos hablando de décimas de segundo, pero décimas de segundo a este nivel, al nivel más alto del automovilismo mundial, pesa muchísimo. Y es ahí cuando uno ya debe pensar en retirarse, antes de que la Fórmula 1 lo retire. Un gran campeón tiene que él retirarse antes de que le digan, ¿sabes qué? Ya no sigues, ya no sirves. Como han hecho algunos, Alain Prost, pero también hemos visto otros, como Nelson Piquet, 3 veces campeón del mundo. Llegó Schumacher y también lo anuló en el equipo Benetton a finales del año 91 y Piquet dijo, hasta luego, me voy, ya aquí no tengo nada más que hacer, frente a un monstruo como era Schumacher. Entonces, yo creo que Hamilton deberá hacer un buen análisis durante toda esta para de verano, un mes para pensar bien y tomar la decisión correcta que desde mi humilde punto de vista, aunque conozco mucho de Fórmula 1, lo he visto durante toda mi vida, creo que es el momento para él de decir hasta aquí nomás, gracias, me voy por la puerta grande antes de que me manden por la trasera, que ya está así, ¿no? Porque no está rindiendo en lo absoluto y para lo que le pagan, pese a que Fred Vasseur, que ya fue ratificado en Ferrari, contrato a largo plazo, lo protege, lo defiende. Al fin de cuentas él fue el que lo trajo, el que insistió en que viniera y trata de levantarle el ánimo. Lo mismo hace Leclerc, es decir, todo el mundo trata de ayudarlo, pero el problema es él, ya es su edad, su veteranía. Muchos me van a decir, sí, pero y Alonso, bueno, cada uno se puede demorar un poco más, un poco menos, pero Alonso tampoco ya no es el mismo de antes. Stroll le hace juego igual, en la calificación andan igual, y les aseguro que si Alonso tuviera a su costado un Leclerc como lo tiene Hamilton, un Norris, un Piastri, Verstappen, le pasaría exactamente lo mismo. Quizás no tan brutal como es la diferencia entre Leclerc y Hamilton, efectivamente, quizás no, porque vimos en el pasado a Schumacher con Rosberg. Schumacher ya no era el mismo de antes, tenía los mismos 43 años que Alonso ahora. Cuando él regresó de sus 3 años de retiro a Mercedes, ya no era el mismo y normalmente Rosberg le ganaba, pero estaban más apretados. Acá la diferencia es enorme, entonces Hamilton sí,
tiene que pensar bien qué va a ser de su futuro. Eso con respecto al capítulo Ferrari. Ahora sí, entonces nos centramos adelante. Una carrera espectacular, algo que ya hemos visto en el pasado en Hungría. Recuerdo una carrera, no recuerdo exactamente el año, cuando Hamilton le gana también por estrategia a Verstappen en las últimas vueltas, y algo que no pudo hacer Piastri, y Norris la sacó muy bien, o la sacó barata, por decirlo así, luego de lo mal que arrancó o cómo se complicó en el arranque. Recordemos que Piastri arrancaba segundo y Norris tercero. Se da la partida, Norris arranca mejor que Piastri, pero Piastri se cubre, a Norris le toca levantar el pie, entrar por adentro, es decir, donde no hay agarre, donde el giro, el ángulo de curvatura es más pronunciado, y lo pasa Russell y lo pasa hasta Alonso. O sea, de tercero cae, me parece que hasta el sexto puesto o quinto. Y de ahí para adelante, claro, se le complica porque ya no está pegado a los dos punteros que se distancian, pues se van para adelante, Leclerc y Piastri. Russell no puede seguir el ritmo de estos dos, se queda atorado Norris, lo pasa rápido, pero se demora en pasarlo un poco a Alonso, y después tiene que hacer lo mismo con George Russell. Hasta eso ya los de adelante se le fueron. Entonces, claro, McLaren muy inteligentemente le cambia la estrategia a Norris y le dicen que, bueno, que si el ritmo, que si sus llantas están bien y él puede mantener un buen ritmo con las llantas lo más largo posible, que intenten hacer una sola parada en vez de las dos planificadas y que hicieron la gran mayoría del resto. Y bueno, así sucedió, tal cual. Se aguantó con un juego de llantas y claro, en la parte final ya no tenía caucho como sí lo tenía Piastri, que había cambiado 2 veces los neumáticos, tenía caucho fresco, llantas nuevas, y obviamente pues se le vino encima, lo pilló rápido después de dejar al Ferrari de Leclerc atrás, como decíamos, ya emproblemado, y pues esta vez hay que reconocer que Norris estuvo brillante, porque no se equivocó ante la presión que tenía, se le venía encima Piastri, y cuando lo tuvo encima con esas llantas más desgastadas, pues pudo aguantar, porque la única manera de que pues Piastri lo pudiese pasar es que Norris cometiera un error. Y no lo cometió, y ese error tenía que ser a la salida de la recta principal, en donde siempre Piastri salía a 6 décimas y con el DRS en esa recta tan corta solo alcanzaba a acercarse. Por ahí Piastri se quiso mandar otro adelantamiento de esos que no caben, como quiso hacerlo, recordarán ustedes, en Austria. Quemó llantas, bloqueó, porque si no un poquito más casi le da a Norris, y eso hubiera sido un escándalo, ya se pueden imaginar ustedes. Pero bueno, la libraron fácil, y con el aguante que tuvo Norris, mentalmente fuerte esta vez, pues no se dejó y se llevó una espectacular victoria, que digamos, pues no sé si será muy merecida luego de lo mal que arrancó y viniendo desde el sexto puesto hasta adelante, siendo que en cambio Piastri estuvo siempre adelante. Bueno, esto tampoco es a veces una cuestión de merecimientos, pero pues lo que sí destacamos es que desde el momento en que se le venía encima a Piastri, Norris estuvo brillante, no se equivocó y se llevó esta fabulosa victoria, con lo cual ahora la diferencia en los puntos se redujo otra vez de 17 puntos o 16 a 9 puntos. Entonces el campeonato sigue abierto para cualquiera de los dos, lo cual lo hace extremadamente emocionante, y así va a ser seguramente hasta el final, o ojalá así sea. Y a veces vean ustedes que aparecen estos outsiders, como estuvo Leclerc ahora, que debió ganar, estaba para ganar. Y hablando de ganadores que ya no aparecen, ¿qué decir de Verstappen, no? Aquí hay un tema también muy importante que analizar rápidamente, porque claro, a ver, tuvimos Alonso, sexto Bortoleto, séptimo Stroll y octavo Liam Lawson, que le está cogiendo la mano a Hadjar, a su compañero, le ha ganado en las 2 últimas, pero Liam Lawson termina delante de ¿quién? De Max Verstappen, vean ustedes. Qué ironía de la vida, ¿no? Qué ironía de la vida. Con el Racing Bulls, que es teóricamente un auto inferior al Red Bull, Liam Lawson, que apenas en la segunda carrera, luego de que no caminó las 2 primeras, eso es verdad, en Red Bull le dieron de baja. Lo sacaron, lo pusieron a Yuki y lo bajaron de nuevo a Racing Bulls.
¿Se imaginan el golpe emocional, psicológico que es para un piloto esta situación? Bueno, Lawson se ha ido recuperando, le ha costado, se ha recuperado y esta vez le ganó ¿a quién? A Verstappen, su ex compañero, que en Red Bull pues sí andaba mucho mejor que él. Eso quiere decir que el Red Bull hoy por hoy, o al menos en esta pista, no anduvo para nada bien. Clarísimo, porque además Yuki Tsunoda me parece terminó 17º. Es decir, Red Bull empieza a entrar en picada. Pese a eso, pues Max Verstappen ya anunció que seguirá en Red Bull, no terminó de negociar con Mercedes, así que seguirá, pero a este ritmo, como vienen las cosas, con tantos cambios dentro del equipo, salida de cerebritos dentro de los ingenieros, pensamos que Verstappen de aquí en adelante va a penar bastante, va a penar duro en el equipo Racing, en el equipo de Red Bull. Y terminando el top 10, pues tuvimos a Kimi Antonelli, también es el único, el último que no quedó a una vuelta de los líderes, casi. Bueno, Kimi hizo lo que pudo, mientras que Russell subió al podio. Muy bien, George Russell, que tiene un Mercedes ahora que no está al nivel de los McLaren, tampoco al nivel del Ferrari, pero con el problema de Charles, pues se subió al podio a los tiempos. No olvidemos que George tiene una victoria, ganó en Canadá, pero de ahí para acá no ha pasado nada más. Y acá, bueno, se encuentra con un podio que no deja de ser motivante para él y para la escudería Mercedes, que hoy por hoy, digamos que algo mejoró para la carrera, porque hasta la quali, en las prácticas libres, eran un desastre, estaban atrás, algo mejoraron, algo tocaron bien en el auto, el W16 revivió y es así como logran George subir al podio. Antonelli top 10 en el 10º lugar. Y de ahí pues para atrás podríamos decir que lo más triste del fin de semana, ver a los dos Alpine, a la escudería francesa, penúltimo y último. Esta vez, bueno, Colapinto se sacó el clavo de terminar por delante de su compañero Gasly. Así es que bueno amigos, con esto terminamos entonces este análisis previo al que normalmente hacemos, como decíamos, el próximo sábado en Sinfonía de Motores en Teleamazonas, 11 de la noche. Y con esto pues esperamos haber despejado algunas de sus inquietudes como siempre. Y no olviden también que todos los lunes estamos con Philip en el TikTok, Philip Michelet 7, con nuestro conversatorio con ustedes en TikTok, como decíamos, 8:30 de la noche, todos los lunes, para también seguir despejando sus inquietudes y responder a sus preguntas. Así es que hoy estamos lunes, esta noche, si ya nos vieron, les esperamos. Nos vemos o nos escuchamos y nos vemos también pues en el siguiente Gran Premio, que decíamos será de aquí en 4 semanas. Estaremos de vuelta para el análisis de las 2 siguientes, con lo cual va a terminar la temporada europea, que es el Gran Premio de Italia en Monza, en la casa de Ferrari, y después el Gran Premio de Países Bajos en la casa de Max Verstappen, que van a ser a semana seguida, eso terminando el mes de agosto. Hasta entonces, que estén bien.